Los primeros casos de COVID-19 en América Latina fueron identificados el 29 de febrero en República Dominicana y Ecuador. Le siguieron Argentina y Chile el 2 de marzo. En Centroamérica, llegó primero a Costa Rica el 5 de marzo y Guatemala tuvo el primer caso hasta el 13 de marzo. Uruguay detectó su primer caso el mismo día que Guatemala y Panamá lo hizo solo 4 días antes. Sin embargo, la tasa de contagiados por cada 100.000 habitantes en Uruguay y Panamá es mayor. Si Guatemala tuviera la tasa de contagiados de Uruguay, tendría casi 2.450 contagiados, y si tuviera la de Panamá, tendría 14.300 contagiados. Lo cierto es que Panamá está mucho más conectado al mundo, y el flujo de personas que entran a ese país es muy alto en comparación con nuestro país. Además, Panamá tuvo el problema que rápidamente perdió el control sobre el avance del virus, ya que al cuarto día de su primer caso, empezaron a producirse brotes comunitarios. Es decir, aquellos cuyo origen no se pueden rastrear a viajeros o extranjeros contagiados. En cambio, en Guatemala el gobierno tomó medidas muy estrictas a partir del primer contagio. Esto atrasó los contagios comunitarios, que son, hasta el momento, muy bajos, y nos ha permitido tener una tasa baja en el crecimiento de la pandemia. Por supuesto, el subregistro de casos también puede ser importante, y quizás la tasa de contagio sea mayor a la que registramos actualmente, pero esto aún no ha sido establecido con certeza. Es una percepción generalizada, eso sí. En un pequeño sondeo hecho por Fundación Libertad y Desarrollo, un 65% de los encuestados piensa que hay más casos de los detectados debido a la insuficiencia de pruebas realizadas. La percepción tiene bases en la realidad. Guatemala ha realizado 63 pruebas por millón de habitantes. Eso nos deja en el 11º lugar de los casi 160 países de los que se tienen datos. Por contraste, Panamá ha hecho 3.381 pruebas por millón de habitantes y Costa Rica 1.327. Si bien la diferencia de tiempo desde el primer contagio en Guatemala respecto de la región no es grande, sí lo es respecto de países que hoy sufren altas olas de contagio, como Estados Unidos, España o Italia, donde los primeros casos se reportaron hace 2 meses. Si en algún momento llegamos a la misma tasa de contagio que Estados Unidos, hoy registraríamos unos 30.184 casos en Guatemala, en contraste con los 156 reportados. Esto nos da una idea de cómo puede evolucionar la tasa de contagio si no se toman las medidas de prevención adecuadas. En una investigación sobre la gripe española de 1918, se estima que en Guatemala murieron entre 75.000 y 150.000 personas. La mayoría murió en el occidente del país. Será crucial el cumplimiento de medidas preventivas para evitar esas cifras. La medida del uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos es acertada. Países como Hong Kong, Corea o Taiwán lo han entendido desde tiempo atrás y han implementado esta medida con rapidez y eficacia y muy buenos resultados. Proteger a los más vulnerables y minimizar el impacto en la economía son 2 beneficios evidentes por la disciplina personal y las medidas tomadas en estos países del Asia. Las proyecciones preliminares del Banco de Guatemala nos dicen que la economía podría crecer apenas un 1% en 2020, y estas perspectivas podrían empeorar en las próximas semanas en la medida que se prolongue el cierre de actividades a nivel global y local. Lo más probable es que la economía de Guatemala termine el año en números rojos. La estimación preliminar del Banco Mundial apunta a que nuestra economía decrezca menos 1.8% en 2020. En Estados Unidos, ya han aplicado al seguro de desempleo casi 17 millones de personas en las últimas 3 semanas, y algunas estimaciones indican que más de 47 millones de personas podrían quedar sin empleo en ese país de continuar con la actual tendencia. Según la OIM, más de 6 millones de guatemaltecos se beneficiaron de los más de 10.500 millones de dólares que ingresaron en remesas durante 2019 procedentes de Estados Unidos.
¿Qué sucedería si las remesas cayeran 20, 30 o 40%? Los efectos serían graves para muchas familias guatemaltecas. Eso a su vez se traduciría en menos consumo para nuestra economía. Las exportaciones también se verán afectadas. 1/3 de nuestras exportaciones tienen como destino Estados Unidos y otro tercio México y Centroamérica, todos países vulnerables y que seguramente enfrentarán crisis económicas. En este contexto, las exportaciones podrían caer drásticamente en este y el próximo año. Los efectos sobre la economía guatemalteca no solo se deben a la crisis económica global, sino también a las medidas que se han tomado localmente. El sondeo de Fundación Libertad y Desarrollo a más de 2.900 personas, realizado entre el 6 y el 8 de abril, indica que solamente el 7% de las empresas e instituciones en las que laboran las personas consultadas operan con normalidad. El resto han tenido que modificar sus operaciones para adaptarse a la crisis, al extremo que el 21% dice que su empresa o institución está completamente suspendida. El sondeo también revela que un 4.9% de los consultados perdieron su empleo en las últimas semanas y casi un 68% no puede soportar más de 1 o 2 meses sin ingresos. La crisis económica es una realidad global que incluye a Guatemala. Contener el avance del virus, salvar vidas y activar la economía lo antes posible para restituir empleos y asegurar el sustento diario de las familias son desafíos comunes en los 5 continentes y una responsabilidad ineludible de las actuales generaciones.